Muy buenas noches, tengan todos, amada familia en la fe. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a Timoteo. Nuestra meta es terminar la primera carta el día de hoy, para que así la próxima semana podamos continuar con la segunda carta a Timoteo. Habíamos quedado en el capítulo 5 la semana anterior, un capítulo en el cual Pablo daba instrucciones a Timoteo acerca de cómo debía de ejercitar algunas cosas relacionadas a la disciplina. Se habló acerca de cómo tratar a las viudas y quiénes debía poner en la lista para la benevolencia. Habíamos visto que se habló de cómo disciplinar a un anciano. Se le había dado un buen consejo a Timoteo acerca de cómo mantener la pureza de su cuerpo y también la salud al tomar agua, pero también vino. No solamente agua, sino también vino. Y vimos cómo se le hizo una admonición, una llamada de atención para que no se mezclaran pecados ajenos. Vamos a ver ahora al principio del capítulo 6 cómo la idea de consejos prácticos que se venían dando en el capítulo 6, versículos 1 y 2, continúan dándose. Sin embargo, en los versículos 1 y 2 del capítulo 6 va a ser bastante particular, ya que se va a hablar de una figura que tal vez no es tan común en nuestro tiempo, pero en tiempos bíblicos sí eran bastante comunes. Podemos ver acá que dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles, dice, mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Así que vemos cómo Timoteo llama la atención de aquellos que están bajo yugo de esclavitud. Cuando pensamos en yugo de esclavitud, no piense en la esclavitud moderna, debido a que la esclavitud moderna se ha dado en gran forma debido al racismo, debido a colonizaciones que toman cautivas a las personas y las obligan a trabajos forzosos. Por su parte, la esclavitud o el servicio en la servidumbre en tiempos bíblicos venía a ser muchas veces incluso voluntario. ¿Por qué? Bueno, cuando una persona se ponía en yugo de servidumbre o de esclavitud, vamos a decirle servidumbre, puesto que es una palabra que trae menos implicaciones de las que se les han dado modernamente a la palabra esclavitud, dado que cuando decimos esclavitud lo que se viene a la mente es ese trabajo forzado, normalmente contra algunos tipos de poblaciones que se han caracterizado por ser tomados como esclavos y bajo condiciones muy malas, ¿verdad?, de vida. Bueno, en el tiempos bíblicos, aunque a veces podía ser el caso, no era la regla. Por ejemplo, algunas veces las personas eran tan pobres que no podían pagar sus deudas. Entonces la persona lo que iba a hacer era, se iba a poner a sí misma y, ¿por qué no, también a su familia bajo la circunstancia de servidumbre? ¿Con qué propósito? Puesto que ya no puedo pagar con dinero, ni con tierra, ni con nada. Entonces, para pagar mi deuda, yo voy a trabajar para usted. Y muchas veces esto terminaba siendo beneficioso en el sentido de que las personas iban a obtener un hogar, iban a recibir alimentación digna, iban a estar bajo el cuidado del Señor, dueño ya fuera de las tierras, de la hacienda, del sembradío, del lugar donde ellos estuvieran ejerciendo esa servidumbre. En algunos casos también las personas iban a ser, sí, siervos al ser traídos como prisioneros de guerra, pero iban a tener condiciones adecuadas para poder vivir. En muchos casos las personas incluso preferían mantenerse bajo servidumbre debido a que su estilo de vida iba a ser más estable y ya se habían acostumbrado tanto
a sus señores que era más fácil continuar viviendo bajo la servidumbre que darse en libertad. Y bajo algunas circunstancias también, alguna persona que era esclava podía librarse al pagar su deuda. Sin embargo, era común también aquellos que pagaban su deuda y decían, no, yo voy a seguir sirviendo. Incluso creo que en el Antiguo Testamento se habla de que los que quisieran seguir de esa manera debían de perforar sus orejas, si no me equivoco. Así que esa era la forma en la que se daba la servidumbre antiguamente. Era una forma de pago por servicios, era una forma de pagar deudas, era una forma de que cuando yo ya era tan pobre que no podía sacar adelante a mi familia, nos poníamos en servidumbre y entonces así yo iba a poder salir adelante y no caer en condiciones pues de pobreza extrema. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo acá? Pablo está dando en el versículo 1 un principio muy importante, y es para aquellos que estaban en servidumbre, en esclavitud, pero que sus amos no eran cristianos. Entonces, lo que está diciéndole Pablo es que tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Para qué? Hay un propósito de esto. Si el siervo hacía un trabajo con excelencia y su amo no era cristiano, ¿qué iba a suceder? El nombre de Dios no iba a ser blasfemado, ni la doctrina. Recordemos que el cristianismo en tiempos bíblicos era un concepto moderno. El mundo greco-romano o con raíces griegas y romanas era lo común. La gente seguía montones de dioses, la gente andaba adorando en los templos, y los que no andaban en las religiones paganas iban a ser judíos. Y todos estos estaban encontrándose con una religión moderna creciente que era el cristianismo, y muchas veces iba a haber un buen motivo para querer culpar a los cristianos, que eran los que estaban creciendo. Incluso creo que Nerón acusó a los cristianos en alguna ocasión de haber quemado alguna ciudad, si no me equivoco, Roma. Y muchas veces era más fácil acusar a estos cristianos que tenían esa característica de ser nobles, de ser pacíficos, que no iban a poner mucha resistencia ante algunas circunstancias, pero ante esa situación, Pablo lo que está cuidando es que los que estaban bajo servidumbre y eran parte del pueblo de Dios no dieran ocasión real para que se acusara al Dios de la Biblia, o mucho menos el pueblo de Dios y su doctrina, como algo que hiciera que las personas se quejen. Con razón. Se podían quejar sin razón, sin duda, así como los culparon de tantas cosas, pero que no se hiciera de forma razonable. Es decir, si iban a acusar a los cristianos de violencia, que no fuera porque eran violentos. Si iban a acusar a los cristianos de mentirosos, no porque no dijeran la verdad, sino porque estaban haciendo algún prejuicio malintencionado, que eso no se le podía quitar al libre albedrío del pagano o del no cristiano. Pero si esta acusación venía porque el cristiano se comportaba en esa manera, claramente el nombre de Dios era el que terminaba siendo manchado. Y esto nos deja una gran lección a nosotros también, porque quiere decir que la manera en la que nosotros nos conducimos, aunque no seamos esclavos, aunque seamos libres y tenemos trabajos y de alguna manera podemos decidir si seguimos o no con un contrato de trabajo casi que al gusto de cada quien, aún así, si nosotros no nos comportamos a la altura de Cristo, podemos hacer que el nombre de Dios sea blasfemado. De hecho, Jesús mismo dijo todo lo contrario a una mala actitud cuando le dijo a sus discípulos que eran la luz del mundo. Del versículo 16 del capítulo 5 de Mateo, Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, por un lado, Pablo nos dice, o le dice a los que estaban en servidumbre en aquel momento, que los traten con honor, que sean buenas personas con sus amos. ¿Para qué? Para que no blasfemen contra Dios. Y Jesús, por el otro lado,
completamente de la mano con lo que está enseñando Pablo. Dice que si vivimos con buenas obras, los hombres van a verlas y más bien van a glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo se pone esto de la mano? Bueno, si los siervos del siglo I iban a vivir alumbrando con buenas obras, el nombre de Dios no iba a ser blasfemado ni tampoco la doctrina. ¿Por qué? Porque se iba a entender más bien que aquello que enseñaban los cristianos, aquello que vivían los cristianos, aquello que practicaban, iba a ser algo de buen nombre y el nombre de Dios más bien iba a ser glorificado por las personas. Entonces sí importa cómo nosotros usamos nuestro tiempo en el lugar donde trabajamos, sí importa cómo le respondemos a un jefe, sí importa cómo es nuestra relación con nuestros compañeros. No son solo compañeros, son personas que pueden terminar blasfemando el nombre de Dios por cómo nosotros hablamos de otros, por cómo nosotros hablamos con otros, por cómo nosotros realizamos nuestro trabajo. Al final, nuestro trabajo es un fruto de nuestra vida. Y mientras lo hacemos, podemos hacer que la gente o se acerque a Dios o se aparte de Dios. Pero si queremos complacerle, claramente tenemos que hacer las cosas de la forma correcta. Ahora, en el versículo 2, se sigue dirigiendo hacia personas que estaban bajo yugo de servidumbre o de esclavitud, pero dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician ¿de qué? De su buen servicio. Es decir, Pablo ya está asumiendo que ese servicio va a ser bueno. Y dice, esto enseña y exhorta. Es nuestro caso aquí en la congregación. Tenemos personas que trabajan para otros hermanos. Yo no diría que son los esclavos de esos hermanos. Claro que no. Estamos en otra época, repito, donde no está la esclavitud. Pero aún así, somos servidores. Y si algún hermano trabaja para otro hermano, tiene que hacer ese buen servicio. Tiene que honrarle. ¿Por qué? Porque es un amado. Es la familia del Señor a quien estamos sirviendo. Son creyentes, son hermanos y por eso tenemos que servirles, dice aquí, mejor. Si usted trabaja para un hermano, sírvale mejor incluso. Trabaja para alguien no cristiano, haga un trabajo excelente. Trabaja para un sí cristiano, haga algo todavía mejor, porque es alguien a quien usted no solamente se debe en el trabajo, sino que es alguien a quien usted ama, es su familia espiritual. Esa es la idea de lo que está transmitiendo Pablo por acá. ¿Alguna duda, comentario, aporte en esta sección? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora algo relacionado a las compañías y las motivaciones del ministro. Esto lo vamos a encontrar del versículo 3 al versículo 10. Donde vamos a ver algunas compañías de las cuales el ministro de Dios mejor se aparta, y vamos a ver de algunas motivaciones que no son exactamente las más correctas y otras que son las más excelentes. Así que vamos leyendo. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esto es muy importante. Recordemos que tenemos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, donde en los evangelios tenemos el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Ahí hay doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros debemos de recordar que las cartas, las que escribió Pablo, las que escribió Juan, ¿quién más? Sí, Pedro, ¿quién más? Santiago, Judas, el autor de los Hebreos, todo este contenido, usted dirá, bueno, eso no es doctrina de Jesús porque no la dijo Jesús. Mucho cuidado. Recordemos que cuando Jesús prometió la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le iba a enseñar a estos hombres inspirados todas las cosas que Jesús habría de enseñar y todo lo que ellos tenían que enseñar. Así que lo que está en Corintios, en Tesalonicenses, en Filipenses, en Judas, en Filemón, todo este conjunto de enseñanzas, cuando usted las ve que calzan así de perfectamente,
y que coinciden además con lo que enseñó Jesús, es porque todo esto viene bajo la autoridad de Jesús. Él es el que está por encima del reino y envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo terminó de dictar las leyes, los decretos, los mandamientos, las enseñanzas a través de hombres que tuvieron la inspiración. Así que todas esas enseñanzas que traían los apóstoles, que eran los apóstoles ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿de quién eran esas doctrinas, esos mandamientos? De Jesucristo, porque eran los enviados de Jesucristo, no para que enseñaran lo que quisieran, sino que enseñaran lo que el Espíritu Santo les daba, que a la vez iba a ser un recordatorio y una forma completa de lo que Jesús quería que se enseñara en su reino. Así que no se equivoque pensando que solamente una parte o la otra. Por eso es que cuando Pablo habla del matrimonio o cuando Pablo habla de los siervos, los esclavos, viene a calzar perfectamente con lo que Jesús enseñó. Una cosa no se opone a la otra. Todo esto va de la mano. Y cuando queremos ir por otras líneas que no calzan con lo que Jesús enseñó, ni con lo que los apóstoles enseñaron, mucha atención porque acá se nos está hablando. Dice, y a la doctrina que es conforme a ¿qué? A la piedad. Recordemos que la piedad es esta virtud que nos acerca a ser como Dios, a tener el carácter de Dios. Una virtud de ser bueno a la manera en que Dios es bueno. Así que dice que si alguno enseña otra cosa de esas, está como envanecido. Dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales, vea lo que nace: envidias, pleitos, blasfemias, sospechas, disputas necias de hombres, dice, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. En otras palabras, van a ver quienes no quieran seguir la doctrina de Jesús. Hay quienes quieran estar contendiendo, discutiendo, quitando la confianza que hay entre la hermandad. Estos hombres no saben nada, están envanecidos, no andan conforme a la verdad. Quieren estar ahí entre las iglesias, quieren dar sus opiniones, pero no son las opiniones de Cristo. Quieren dar su sentido de la verdad, pero no es la verdad objetiva de Jesús. No tiene que ver con la doctrina piadosa de Jesús. Entonces, el consejo es claro. Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales. Y esto me recuerda muy bien aquel texto que está ya en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, y precisamente el capítulo 15 se escribe por una razón muy importante. Habían personas que no seguían la doctrina de Jesús, no seguían la enseñanza de la piedad y estaban negando la resurrección de Jesucristo. Entonces el mismo autor viene y le dice algo a los corintios, y es precisamente que las malas compañías, o creo que la Reina Valera dice las malas conversaciones, compañías es quizás una mejor traducción, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eran ellos hombres envanecidos, que no sabían nada, que deliraban, que no iba a haber resurrección, hacían contiendas, creaban pleitos, blasfemias, sospechas. ¿Por qué? Porque se pierde la confianza con la fe de uno con otro. Eso era lo que estaban haciendo. ¿Y qué dice Pablo? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué le dice aquí a Timoteo? De los tales, apártese. No se quede ahí. Y bueno, podemos ver enseñanzas similares en textos que hablan también de cuestiones relacionadas a procesos disciplinarios. Por ejemplo, ve a Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. ¿Hay alguien que lo quiera leer? El 10 dice, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación desecha. Entonces, ¿qué pasa con el
¿Se pueden crear divisiones por cuestión de seguir otra doctrina? Claro que sí. ¿Se puede crear divisiones por no seguir la doctrina de la piedad? Claro que sí. Entonces, después de amonestarle una y otra vez, ¿qué hay que hacer? Desecharlo. Eso le dice a Tito. ¿Qué le dijo a Timoteo? De los tales apártate. Podemos ver también textos como Romanos 16, 17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Romanos 16, 17. Es un texto muy, muy interesante. La mayoría de los miembros de la Iglesia del Señor sabemos Romanos 16, 16. ¿Verdad? Donde se habla que las iglesias de Cristo saludados los unos a los otros con ósculo santo, pero después de ahí, ¿qué dice el 17? Entonces vemos que la doctrina es importante. La doctrina es un factor de comunión. Cuando alguien causa división con respecto a la doctrina, ¿qué hay que hacer? Apartarse del tal. Y muchas veces las dos partes, cuando se da esta separación, van a decir, no fue aquel, no fue aquel. Bueno, ¿a quién le damos la razón? Si es una cuestión doctrinal, bueno, muy sencillo. Vamos a la palabra de Dios. ¿Se alinean los dos con lo que la Biblia dice? No, ok. ¿Cuál se alinea? Este, ok. Este es el que tiene la comunión aún con nosotros. Pero es que este hizo la disciplina y cortó de comunión al otro. Pero este era el que tenía la razón con la Biblia. Bueno, este es con el que seguimos en comunión. O si es el caso de que el otro fue el que se apartó y se hizo bien la disciplina, bueno, está cortado de comunión. ¿Por qué? Porque no siguió la verdad. Causó una división. No estaba ninguno en la razón. Con ninguno de los dos entonces tenemos comunión. Vuelven los dos a la verdad. Con los dos recuperamos la comunión. Así es como tiene que verse este asunto. ¿Por qué? Porque la doctrina une. Por eso es que el mundo denominacional moderno no puede ser ecuménico. Usted ve la palabra ecuménica y la idea que está detrás de esto es, mientras todos creamos en Jesús o en la religión, está bien, no importa. Ok, ese es el sentir que está detrás de eso. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, si hay diferentes doctrinas, si hay divisiones, si hay una separación sobre cómo es la resurrección, sobre cómo es el fin del mundo, sobre cómo ser salvo, sobre cómo adorar a Dios, bueno, si ese es el caso, hay que desecharlos. Hay que con esos ni juntarse. Hay que hacer el proceso que dice la Biblia. ¿Alguien levantó la mano? Normita. Aunque la mayoría de la iglesia, de la congregación, quede un poquito que se apartan, si esos poquitos que se apartan están de acuerdo a la palabra de Dios, debe estar toda la congregación llena de miembros mal adoctrinados. Los que estén en la doctrina correcta son con los que tenemos comunión, únicamente. A veces si toda la iglesia abraza la falsa doctrina, pues toda la iglesia es descomunicada de la comunión con el cuerpo de Cristo. Ahora está también el otro caso donde hay un predicador o un líder o un miembro que sostiene una falsa enseñanza. Bueno, esa persona tiene que pasar por este proceso y ser puesto aparte, pero una persona no viene a representar el pensamiento de todos. Ahora, estos todos tienen que mantenerse en la verdad y hacer la disciplina correspondiente a este que no, para no ser leudados. Hoy me mandaba la hermana Rosalba, me decía, Andrés, recuerde que un poco de levadura leuda toda la masa. Esas son palabras de Jesús. Y efectivamente, un poco de pecado puede contaminar todo el cuerpo. Y ejemplos tenemos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cómo se iban infiltrando. Habían unos pocos que todavía no habían cedido.
Bueno, esos pocos tenían que prestar atención antes que se apagara ese candelero. Levantó la mano, Pri. Creo que decía uno de los líderes está hay que tener mucho cuidado, empezando por nosotros. Si uno de los líderes está con falsa doctrina, creo que aparte de llevar obviamente, el líder abiertamente doctrinas incorrectas, creo que la iglesia no debe decir, bueno, ya tratamos de que él se corrigiera, pero nosotros vamos a seguir la doctrina correcta. Aunque él diga cosas, nosotros vamos a tomar lo bueno y aceptar lo malo, porque en ocasiones se ha escuchado esas referencias, pero creo que como iglesia debemos cuidar lo que y entender que el líder no se impone, el líder lo deciden los hermanos de la congregación. Amén, así es. Entonces, no perder la mirada de que la cabeza es Cristo, no el predicador. Así es. Nosotros llegamos a ser primeros que debemos cuidar. Claro, claro. Alguien que está en una posición de ministro, de anciano, incluso en cualquier posición de enseñanza, es una persona que alimenta a la congregación. Y se alimenta a la congregación con una leche adulterada. Bueno, Pedro habla de crecer, ¿verdad? Por la leche pura de la palabra, no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Entonces tiene que ver con la salvación. Y si esta leche está adulterada, ¿qué pasa cuando la leche se adultera, se combina con algo? Bueno, causa enfermedades, no es nutritiva, entre otras cosas. Así que igual sucede con la congregación, empieza a enfermarse, empieza a estancarse, empieza a transmitir el error y se enferma el cuerpo. Así que hay que ser muy cuidadoso, estoy de acuerdo. Byron. Puede reprender, ¿verdad? Solo que muy pocas veces sucede porque una de las tres características de una apóstata, ¿verdad? Que ya vimos los cuatro es que tiene que autorizar la conciencia. Puede, nos afecta, nos importa lo que digan. Entonces, apartarnos de ver, no es como de entrar en temas de diplomacia, bueno, es que cada iglesia es autónoma, entonces hay que respetar a la iglesia, igual se le sigue tratando como hermano, o se le sigue viendo como que a alguna hora va a abrir sus ojos y va a cambiar, porque la falsa doctrina es muy sutil, de a poquitos, cosas pequeñas que se van haciendo una bola de nieve, cuando ya se ven grandes, así hay esa tolerancia en muchas ocasiones. Si hay cosas en las que no podemos ser tolerantes con la doctrina, cuando eso pasa, luego vienen consecuencias, si uno empieza a aceptar una cosa, luego hay que aceptar otra y otra y otra, y entonces se abren muchas puertas y entonces ya no hay forma de, hay un punto de no retorno. Claro, claro, no, de hecho. Cuando la iglesia no abraza la doctrina de apartarse de los que no quieren seguir la doctrina de Cristo y la doctrina de la piedad, como le está llamando en el caso de la carta a Timoteo, cuando la iglesia no abraza eso, se está apartando también de la doctrina de Cristo. Porque la doctrina de Cristo es que se aparte, que lo señale, que lo separe. Y cuando la iglesia no lo hace, pues también se está apartando de la doctrina de Cristo. Podemos ver también, último ejemplo, está en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos, dice ahí, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, y lo eleva, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, y Pablo no se deja, no empieza a darle vueltas al asunto, dice, sea anatema, que literalmente quiere decir maldito. Así que vemos que las cuestiones de doctrina son muy, muy serias.
Y por eso hay que unirnos en la doctrina. El hermano Phil Sanders la vez pasada en una lección decía, es que hay personas que dicen que el amor une, pero la doctrina divide. No, todo lo contrario. La falsa doctrina divide, pero la doctrina verdadera une. Así que hay que ser muy, muy cuidadosos. Seguimos leyendo. Vea que en el versículo 5 se habló de cómo esos hombres querían buscar en la piedad una fuente de ganancia. Y cuando habla de la piedad, es decir, aprovecharse del ministerio, de lo que es bueno para ganar, para obtener riquezas, para obtener poder, para buscar un lucro en esto. Bueno, en el versículo 6 le dice Pablo a Timoteo cuál es la verdadera motivación que debe tener el ministro. Dice ahí, pero gran ganancia, sí que está la gran ganancia, y ponga atención porque ahorita vamos a ver la gran pérdida también. Pero gran ganancia, dice, la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En otras palabras, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es la verdadera ganancia de estar en Cristo. La verdadera ganancia de ser un predicador no está en el salario de cuánto se va a ganar. No está que si gana mucho, si gana poco, si gana miles, cientos o millones de colones o de dólares. Esa no es la gran ganancia. La gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Es decir, de autorrealización, de estar feliz con aquello, de sentirse realizado de lo que se está haciendo. Así que teniendo sustento y abrigo, con eso ya podemos estar contentos, estar realizados, ser autosuficientes. Y no autosuficientes en el sentido de que ya no necesito a Dios, sino en el sentido de que ya no ocupo más de lo que tengo para poder llegar a un contentamiento. Con lo que tengo estoy bien. Si llego a obtener más, excelente, pero yo ya estoy bien. No ando sediento de más ganancias y más ganancias y más ganancias, porque si pongo mi mirada en las ganancias, viene ahí, sí, la gran pérdida. Y vea lo que dice. Y bueno, recuerde que el 7 dice, porque, y es una gran realidad aplicable para todos, cristianos o no cristianos, gente en el ministerio o gente que se dedica a otras cosas y son cristianos. Para todos, nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. Teniendo sustento y abrigo, teniendo lo necesario, estemos felices. ¿Cuál es el afán de tener más, de tener casas, carros, celulares, ropa, bolso, lo que sea? ¿Para qué quiero más de lo que necesito si al final no me voy a poder llevar nada? Entonces, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Bueno, eso suena muy, muy parecido a la idea que menciona ya Jesús en Mateo capítulo 6, cuando habla de que no nos afanemos de qué vamos a comer o con qué nos vamos a vestir. Y en el versículo 33 usted sabe lo que Jesús dice. Y es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? El abrigo, el sustento. En otras palabras, si somos fieles cristianos, no nos va a faltar nada. Eso no está diciendo que nos va a sobrar y que vamos a tener 100 veces más que todos los demás. Está diciendo, vamos a tener el abrigo, vamos a tener el sustento, la alimentación, no nos va a faltar lo que ocupamos para vivir. ¿Y qué dice Pablo? Con eso que ocupamos para vivir, seamos felices. Y hay mucha sabiduría en eso, ¿sabe por qué? Porque si de verdad solo tenemos lo necesario para vivir y somos felices, no nos falta nada. Pero si tenemos solo lo necesario para vivir y no somos felices, somos insaciables. ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el límite? Ya tuve para comer, ya tuve para vestirme, ya tuve para transportarme, ya tuve para dormir. Y si con eso yo no soy feliz, soy insaciable. No va a haber nada que pueda llenar ese deseo humano, ese deseo físico. ¿Por qué? Porque mi mente está en el lugar equivocado. Y cuando algo es insaciable, ¿sabe qué?
eso se convierte en un tormento. ¿Por qué? Porque siempre me va a faltar algo, siempre me va a faltar algo, nunca voy a tener lo suficiente. Y si la persona vuelve a ver, ok, tuve que comer, tuve donde dormir, tuve con qué vestirme, pero yo quiero más, quiero más, quiero... Bueno, eso es autocastigarse prácticamente, porque no estamos viendo que Dios ya nos está bendiciendo, no estamos siendo agradecidos, siempre quiero más y más y más, cuando ya tengo lo que ocupo. Mientras que si ya tengo lo que ocupo y viene más, y ya era feliz, esto lo veo con acción de gracias, pero no se vuelve el foco de mi vida. Y eso pues veo entonces mucha sabiduría en la palabra de Pablo. Vea lo que dice después. Versículo 9. Dice, porque los que quieren, ¿qué es lo que quieren ellos? Enriquecerse, caen en tentación y en lazo, dice. Y en ¿muchas qué? Codicias. Ve, los que quieren ser ricos, quieren, su mente está en el dinero, los que quieren la abundancia, los que quieren sobreabundar más de lo que ocupan, son esos que quieren enriquecerse, caen en tentación y en lazo, es decir, Satanás básicamente los atrapa, los aprisiona en esa codicia. Y dice, son codicias necias, es decir, absurdas y dañosas, claro, porque ya es insaciable, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, dice acá. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor, ¿a qué? Al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa es la gran pérdida. Esa es la gran pérdida. Ser traspasado de dolores, perder la fe, extraviarse del camino que es Cristo. ¿Por qué? Por estar buscando ganancias. Es muy fácil querer buscar propiedades, dinero, bienes en este mundo. Es muy fácil querer codiciar cosas. Por eso tenemos nosotros que ver dónde tenemos nuestra mente, a dónde le estamos poniendo nuestros pensamientos. Porque si no vamos a ser traspasados de dolores. Y esa es la gran pérdida, la pérdida de la paz, la pérdida de la salvación, la pérdida del rumbo que tenemos que seguir, la pérdida de muchas cosas. Pero ¿cuál es la gran ganancia? La piedad acompañada de contentamiento. Ahora, con esto hay que ser cuidadoso, porque en unos minutos vamos a hablar acerca de los ricos. Y muchos dicen, es que entonces el dinero es malo. No, el dinero no es malo. Vamos a ver que Dios tiene un propósito y tiene una forma en la cual el dinero y las riquezas pueden ser bien administradas. Pero eso no quiere decir que el dinero sea malo, ni tampoco que necesitemos abundancia y que tengamos que perseguirla como si fuéramos un saco roto, donde todas las bendiciones entran y se salen porque ni las percibimos, porque queremos más y más y más. Así que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero ocupamos avanzar. Vamos a ver acá. Entonces, eso que vimos eran las compañías y las motivaciones del ministro. ¿Cuáles eran las compañías? Los que se mantienen en la doctrina, los que no se mantienen en la doctrina, apártese de esos. Las motivaciones, la piedad acompañada de contentamiento. Lo que no debe ser la motivación, las riquezas. Ahora vamos a ver que Pablo hace una motivación a Timoteo con respecto a lo que tiene que hacer en su batalla por la fe. Vea lo que le dice. Mas tú, oh hombre de Dios, eso es un título. Eso es un título de honra, hermanos. Si usted en algún momento quiere honrar al predicador de su congregación, a su esposo, a su amigo cristiano, y en verdad lo es, llámele de esta manera, hombre de Dios. Este título trasciende el de ser presidente de una nación.
Los profetas de Dios muchas veces eran llamados hombres de Dios en el Antiguo Testamento, y aquí en el Nuevo Testamento a Timoteo se le da esa bendición, esa honra de ser llamado hombre de Dios. Así que si un día me quiere ver feliz, llámeme así, hombre de Dios. Creo que la hermana Estela me ha llamado varón de Dios alguna vez. Es lo mismo prácticamente. Gracias, hermana. Gracias. Bueno, Moisés, Samuel, Elías, Creo que Ezequiel también es llamado hombre de Dios. Así que es un título honroso, pero vea lo que le dice. Vea la lista de cosas en las cuales se tiene que esforzar este hombre de Dios. ¿Quiere saber usted qué hace un hombre de Dios? Un hombre de Dios huye de esas cosas, es decir, las falsas doctrinas, el estar buscando las ganancias, las riquezas. ¿Y qué es lo que sigue? Más bien, sigue la justicia. Entonces el hombre de Dios huye, pero también sigue. ¿Huye de qué? De lo incorrecto, de la falsa doctrina, de la codicia, pero ¿qué sigue? La justicia, la piedad, ese carácter de ser como Dios, la fe, es decir, la confianza, el sistema de creencias del Nuevo Testamento, el amor, que es el mandamiento más grande según Jesús, amar a Dios, amar al prójimo. Luego sigue diciendo en la lista de cosas que hay que seguir, dice la paciencia, es decir, el mantenerse adelante a pesar de las circunstancias. Habla de la mansedumbre, es decir, el tener un carácter adecuado ante aquellos que nos encontramos y las circunstancias también, mansedumbre para con Dios. Recuerda las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos. Hay algo bueno para los que siguen estas cosas. Y luego dice, aparte de huir de las cosas malas, aparte de seguir todas esas cosas que vimos, le dice, pelea. Hay que pelear a veces en el cristianismo. A veces hay que poner batalla. Y dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué más tienen que hacer? Echar mano de la vida eterna. Eso es como cuando yo voy a agarrar algo de un saco y lo quiero sacar. Echar mano de la vida eterna. ¿Usted ha visto esas maquinitas? Esas maquinitas que ponen en los moles, que la gente le echa monedas y va un brazo robótico así. Y se supone que va a agarrar algo y no agarra nada y se devuelve. Ya perdió eso. Bueno, no hagamos eso con la vida. No dejemos que nuestra vida sea como esas maquinitas de ese brazo que nunca agarra nada. Rara vez alguien se gana algo ahí. En la vida cristiana usted puede echar mano. Usted puede agarrarse de la salvación. ¿Cómo? Viviendo esta buena batalla. Sigue diciendo. Echa mano de la vida eterna, versículo 12, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Cómo fue llamado Timoteo? A través del Evangelio. Habiendo hecho, dice, la buena ¿qué? Profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es la profesión? ¿Ok? Eso era lo que quería escuchar para decir, no, eso no es. Tiene que ver, pero no. La palabra profesión, comúnmente ahora hablamos de un trabajo, ¿verdad? Una ocupación. Pero acá y en otros textos de la Biblia, por eso es bueno revisar, cuando se habla de profesión tiene que ver con profesar. Es decir, lo que Timoteo había anunciado. La palabra es homologueo, es decir, repetir algo de la misma manera. Recuerda la palabra homologar, cuando usted homologa un documento. Si usted tiene una licencia de conducir de Costa Rica y usted la homologa en Canadá, quiere decir que la cédula suya, la licencia de Costa Rica se la valen en Canadá como algo igual, se la convalidan, en otras palabras. Bueno, la idea era, lo que andaba diciendo Timoteo delante de muchos testigos era exactamente lo mismo que Jesús y el Espíritu Santo habían mandado a predicar. Así que, ¿qué tenía que hacer él? Mantenerse en esa profesión que había hecho, eso que había dicho, eso que había confesado. Otras veces se traduce como confesar. Si usted recuerda, Primera de Juan, capítulo 1, creo que es versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Ahí la misma palabra que aquí dice profesión, homologueo, o al menos la misma raíz. Decir lo mismo, confesar. ¿Qué había hecho Timoteo? Había estado confesando delante de muchos.
había estado predicando, había estado reconociendo lo que Jesús hace en las personas. Luego dice el 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. ¿Cuál es el Dios que usted tiene? ¿Cuál es el Dios en el que nosotros creemos? Bueno, es ese Dios que da vida a todas las cosas. Es Jesucristo, dice que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué cree usted que es esa palabra? Profesión, ok. Habló lo que era delante de Poncio Pilato. Mi reino no es de este mundo, ¿recuerda? Esa palabra es clásica en Jesús. Y bueno, quién sabe cuántas cosas más dijo Jesús en presencia de Pilato, pero lo que él dijo era correcto. Entonces, de ese Dios que da vida y delante de Jesucristo, estos son los testigos que está poniendo Pablo. Delante de estos, delante del Dios que da vida, delante de Jesucristo, dice, porque dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Y cuál es el mandamiento? Con ellos dos como testigos, como la fuente de la autoridad. Es decir, Pablo no le está dando ese mandamiento como si fuera algo de él, sino que ese mandamiento viene de Dios y de Cristo. ¿Y cuál es el mandamiento? Bueno, que guarde el mandamiento sin mácula, es decir, sin mancharlo. No que lo ande limpiando ahí, sino que lo mantenga sin contaminar, es la idea. Dice, ni reprensión, ¿hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Este domingo estuvimos hablando de Mateo capítulo 28, 19 y 20, ¿recuerda? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todo lo que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tenía que guardar Timoteo? El mandamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. ¿Y hasta cuándo el Señor iba a estar con su iglesia? Hasta el fin del mundo. En otras palabras, este mandamiento es un compromiso que se guarda para toda la vida. Así la vida cristiana. De principio a fin tenemos que guardar esto sin mácula. Ese conjunto de mandamientos de Jesús, toda esa doctrina de Cristo, tenemos que guardarla sin mácula. Hay gente que quiere vivir como si no tuviéramos ley. Y ciertamente no tenemos la ley de Moisés para nosotros, pero tenemos la ley de Cristo. Así que sí hay ley. Y bajo esa ley no se nos acusa de pecado porque estamos con respecto a ella. Pero si contravenimos esa ley, entonces sí viene el pecado, porque el pecado es infracción a la ley. Hermana Cristel. Interesante es explicar, hermano, con la palabra. Es una forma más aceptada de hablar de esa confesión de fe. Porque muchas ocasiones esa confesión de fe las personas la hacen robótica o forzada, y debería ser así. Se le explica, algo espontáneo, algo natural, pueda demostrar que realmente cree. Claro. Y no simplemente que yo casi que le saque las palabras con cuchara para que ya cumplamos. Claro, no nos imaginamos a Timoteo que le dijeran, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por sus pecados? Y él así, yendo para abajo, ¿verdad? Diga que sí, Timoteo, diga que sí. Bueno, sí, ¿verdad? No, él proclamó, él confesó quién es Jesucristo. Muy bien, buen comentario. Aparte de que, bueno, está también esa tal oración, ¿verdad? Del pecador, que no es nada escritural. Y la persona dice, creo en esto y aquello y confieso esto. Pero ¿por qué la persona lo dice? Porque es una repetición vana. Es algo robótico, no es natural, no nos comunica con el Creador. Y empezando por el hecho de que esa no es la manera de profesar el cristianismo. La primera profesión que nosotros hacemos, después de reconocer que nuestro Señor Jesús es el que nos libra del pecado y que creemos en Él, es el bautismo mismo. Es una forma de representar su muerte, sepultura
y resurrección. ¿Y qué sigue después? Guardar y hacer todo lo que Jesús mandó, es decir, predicar, adorar, vivir cristianamente. Esa es la verdadera proclamación que hacemos a lo largo de toda la vida, a lo largo de toda la vida. Vamos a seguir, al final damos 2 minutos para comentar, vamos a continuar porque ya casi se nos va el tiempo, pero esto es breve, vea lo que dice. ¿La cual qué? La venida del Señor, sigue el mismo tema, versículo 15, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual se honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí vemos una doxología, es decir, una exaltación a Dios. Vemos una lista de cosas buenas que se dicen del Señor, de Dios, con respecto a su venida. Y es que así, yo me imagino a Pablo escribiendo esto con una emoción, ¿verdad? Describiendo quién es su Dios, cómo va a ser su venida. Así tenemos que tener fresca en nuestra mente la venida del Señor. Porque solamente pensando así de ese Señor, que es Rey de reyes, Señor de señores, es como vamos a poder seguir proclamando hasta que Él venga. Si olvidamos que Él es Rey de reyes, Señor de señores, que tiene todo el imperio, todo el poder y todo lo que aquí se dice, difícilmente vamos a ir y a confesar a Jesús, vamos a ir y proclamarlo. ¿Por qué? Porque si yo no lo siento mi Señor, entonces no voy a seguir sus mandamientos. Si no creo que es Señor de señores, Rey de reyes, ¿por qué le voy a obedecer? Pero si sí lo creo, como Pablo se lo está recordando aquí a Timoteo, vaya que eso sí motiva a continuar una vida fiel ante el Señor. Ve al 17. A los ricos, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza, dicen, las riquezas, las cuales son inciertas. Es básicamente la idea que se había dicho arriba, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. Recuerda Santiago 1:17, ¿quién es el dador de toda buena dádiva, de don perfecto? Santiago 1:17, el Padre de las luces. Dice que nos da todas las cosas, ¿cómo? En abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí el buen fundamento para lo porvenir, que echen mano ¿de qué? De la vida eterna. Así que vemos acá cuáles son los verdaderos ricos, los que abundan no en las riquezas, sino los que son ricos, dice el versículo 18, en buenas obras, dadivosos, generosos. Los verdaderos ricos entienden que aunque son ricos económicamente, esa no es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza se encuentra en Cristo y en ser como Él. Usted va a encontrar ejemplos de cómo las riquezas en el Nuevo Testamento se dan en Cristo. Y va a encontrar ricos que precisamente Dios viene y exalta a lo largo de la historia de su pueblo. Si quiere anotar o comentar, apuntar ahí brevemente con respecto a las riquezas, voy a hacer una lista para que usted que va tomando nota pueda apuntar. Puede recordar Mateo 6, del 19 al 21. ¿Dónde hay que poner los ojos? ¿En las riquezas de la tierra? No, porque ahí el ladrón roba y el orín corrompe, sino más bien ¿dónde? En los tesoros celestiales. Mateo 6, del 19 al 21. Puede anotar Lucas capítulo 12, del 13 al 21. Creo que ese es el rico insensato. Luego usted puede encontrar textos que hablan de las riquezas en Cristo, como Efesios 1, del 7 al 8. Y ahí mismo en Efesios, el 3:8. Luego brinca a Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. También en 2 de Corintios, usted ve en el capítulo 8, versículo 9, que se habla de las riquezas en Cristo. Y puede recordar también en Apocalipsis 2:9, cómo se habla de una iglesia que era pobre, pero en verdad era rica. ¿Cómo eran ricos? Bueno, porque estaban en Cristo, estaban fieles.
Así que la verdadera riqueza no es la material. Hay ricos que no van a poder ir al cielo. Recuerda la historia del rico y Lázaro allá en Lucas capítulo 16. A ese rico se le dio de todo en esta tierra y no hizo bien y estaba en el lugar de tormento. Pero hay otros que se les exalta. Por ejemplo, podemos recordar a Abraham en Génesis 13:2. Él tenía gran abundancia. Podemos recordar a Isaac también en Génesis 26 del 12 al 14. José era rico allá en Egipto. Era el segundo después de Faraón. Podemos recordar a Salomón. ¿Quién le dio las riquezas a Salomón? Se las dio Dios. Eso usted lo ve en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 22 y 23. Como Salomón era muy rico. Así que no se trata de cuánto yo pueda tener, sino de dónde yo estoy poniendo mi contentamiento. De dónde yo estoy sirviendo a Dios con las bendiciones que recibo. Si Dios le bendice y usted solo acumula y acumula, está haciendo un mal uso de esa bendición. A veces la gente dice, pero es que ¿por qué a los malos le llega esa plata y a mí no? Bueno, cuidado, si no, muchas veces más bien Dios nos está cuidando de que pequemos de codicia por tener las cosas y no luego quererlas soltar. Porque aquellos que están perdidos y acumulan riquezas ya están perdidos, pero si yo estoy bien, al rato y me llegan las riquezas y me voy a perder amando el dinero. Así que por eso hay que entender que todas las respuestas de nuestras oraciones se dan por algún motivo. Le pido a Dios por abundancia y no la tengo. Bueno, voy a estar contento con la piedad y con lo que tengo. Así que la riqueza no es un pecado como tal. La abundancia no es un pecado como tal. Lo que está mal es acumular y no ser rico, como dice acá en el 18, en buenas obras. Y termina diciéndole Pablo a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando, dice, las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La palabra que ahí se usa es la palabra gnosis, que le da luego nombre a esa doctrina terrible que vino a dañar la iglesia muchísimo, tanto en sus etapas emergentes como en su desarrollo máximo de por allá del siglo II, llamado gnosticismo, donde la gente negaba si Jesús era hombre o no era hombre, o si era Dios o no era Dios, donde venían a hacer un montón de cosas como negarse a casarse, negarse a ciertos alimentos. Recuerda, de eso hablamos ya anteriormente, en el capítulo 4, si no me equivoco. Bueno, el gnosticismo venía a decir, bueno, por cuanto lo material es malo, me tengo que privar de todo lo que es material, del cuerpo, de las relaciones con la mujer, del matrimonio, porque eso me va a llevar a aquello otro, de los alimentos, porque eso satisface la carne, y al final cosas que Dios había hecho para que disfrutáramos, las negaban. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Bueno, tenga cuidado de todas esas pláticas y conversaciones y esa falsa ciencia. ¿Qué dice la ciencia o la gnosis hoy en día? El mundo se creó por una explosión y por esa explosión de la nada vino todo. Y la vida vino de lo que no tenía vida y lo inteligente vino de lo que no tenía inteligencia y vienen a negar a Dios de esa manera. Bueno, eso es falsa ciencia. Por eso Pablo le llama acá de lo falsamente llamado ciencia. La verdadera ciencia siempre va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios creó la vida. La ciencia dice que la vida solo viene de la vida. Eso es lo que se llama como la ley de la biogénesis. Claro, si Dios es un Dios vivo, Él puede crear la vida. ¿Qué dice la ciencia falsa? La vida vino de la no vida. Qué contradictorio, ¿verdad? Se contradicen a las propias leyes naturales. Pero bueno, esas son aplicaciones más modernas. ¿Qué dice la falsa ciencia hoy en día? Usted puede ser lo que usted se sienta. ¿Qué dice la biología? Hay hombres y hay mujeres. Todavía no se ha encontrado ni se va a encontrar el gen homosexual, porque no existe. Eso es algo que viene con los gustos y las decisiones de cada persona, pero es falsa ciencia. Y dice al final 21,
la cual, ¿qué? Es decir, ahí estaba Timoteo que iba a profesar lo suyo, pero también están los que profesan la falsa ciencia. ¿Y qué les va a pasar? Se desviaron de la fe. Pero ¿qué le dice a Timoteo? La gracia sea contigo. Amén. Hermanos, la gracia es ese don que Dios nos da, un don que demanda una respuesta, una obediencia. No es, la gracia no es no es una gracia incondicional. La gracia es condicional, es un regalo, un don no merecido que se condiciona a nuestra permanencia en Cristo. Así que ya que lo hemos recibido, hermanos, luchemos por guardarla, por disfrutarla, por vivir de una buena manera como hombres y mujeres de Dios. Esa fue la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas.